Esperen, que se ve fea la etiqueta. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vlog nuevo el día de hoy. Realmente hoy toca como un poco ponerse al día con cosas como que llevo retrasando un tiempo, o a veces ni siquiera retrasar, es como que me daba flojera y decía, bueno, lo hago otro día y pasa una semana y aún no lo he hecho. Pero bueno, el caso es, me he peinado un poquito y arreglado un poquito la cara porque siento que así estoy como más activa para hacer cosas. Me voy a quedar así en pijama porque seguramente no vaya a salir de casa. Pues si necesito cambiarme de ropa, pues ya lo haré más tarde. ¿Qué iba a decir? Bueno, el caso. Ya habéis visto, creo que por aquí, que debería ordenar el armario luego. No lo voy a hacer ahora porque quiero primero hacer otras cositas, pero mirad esto. ¿Qué es esto? O sea, no está tan desorganizado realmente, ¿vale? Pero ahora, primero lo que quiero hacer es organizar un poquito. Yo soy pésima para llevar agendas y es que no soy capaz, me agobio mucho. Así que yo lo que tengo es una libretita de estas así en blanco, sin nada, para que no me genere esa angustia de tengo que escribir algo este día o cualquier cosa. Y lo que hago es eso, el día de hoy pues anoto el número del día y cosas que tengo que hacer. Y así por lo menos tengo una lista y no me agobio mucho. Voy a arreglarme porque quiero grabar un videito, pero os voy a enseñar el fail con el paquete de Vinted. Y es que literalmente me vino así. Es la primera vez que me pasa. O sea, no sé qué les pasó a los de envíos. Hablé con la chica y todo súper bien, pero llegó todo roto, sinceramente. Así que es como que estoy contactando con soporte. Si me dan alguna solución, si no me la dan, creo que puedo intentar lavarlo a ver qué tal y cómo va, pero bueno. Y es que realmente... No quiero soltar el micro, ¿vale? No hay pantalones de tiro bajo decentes en ningún lugar. ¿Qué pasa? Que con las tallas no suelo acertar. Me lo voy a probar igualmente, ¿vale? Y luego vemos si lo arreglamos. Pero, como veis aquí, vino así, pero porque literalmente el paquete vino destruido. A veces en una tienda la S me queda gigante, la XS me queda gigante. Suelo usar SXS. De hecho, en el mini haul que subí aquí, en Shorts, compré tallas 2XS. ¿Estamos locos? Yo no soy una talla 2XS, realmente. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Poco se le puede hacer. ¡Wow! Mientras comí, estuve viendo la película de Pearl, que es de una trilogía que son X, Pearl y Maxine, pero realmente cronológicamente van como así. Vale, el tema es, si os habéis visto alguna de ellas, la primera que salió fue X. Deciros que Pearl es bastante más lenta, con diálogos densos, escenas de estas largas. A mí me gustó bastante. ¿Ves cómo se va perturbando y deteriorando el personaje hasta admitir la realidad? No sé, me llamó la atención. Sí que me perturba un poquito el tema de que usen a la misma actriz para representar a personajes diferentes, pero supongo que será como refiriéndose a que se siente identificada en ese personaje. Ahora lo que estuve haciendo fue trabajar un ratito aquí en el ordenador y puse una película de fondo. Una que yo dije, no le voy a prestar tanta atención porque son películas de estas de fondo, que al final uno las acaba viendo bastante, ¿no? Pero bueno, resulta que la saga de REC tiene un remake estadounidense y evidentemente ese remake estadounidense es como... De hecho, yo quiero hacer un vídeo. Que odiáis mis vídeos de cine, lo sé. Yo lo voy a hacer porque a mí me apetece y me gusta, pero yo quiero hacer un vídeo sobre la franquicia de REC y estuve como aquí haciéndome un medio guión, más o menos como las diferencias de cada película y así, como para hablaros un poquito, que cogí cada película y puse como las cosas
más importantes de las que quería hablar realmente. Yo dejé mi opinión en Letterboxd, que me lo recomendaron que lo hiciese y lo he empezado a hacer. Este es mi nombre de usuario por si queréis echar un vistazo, aunque ya os digo, no es como que sea muy buena haciendo reseñas ni nada, simplemente dejo mi opinión. El punto es, opino realmente lo que puse. Es como cuando copias un trabajo en Wikipedia y le cambias ciertas partes para que no se vea que es copiado y te suspenden por cambiar esas partes. Es lo mismo, cogieron la idea original, le quitaron cosas para no copiarse literalmente y lo que lo quitaron fue como que, sin más. Siempre que salgo a la calle se me enreda muchísimo el pelo por esta parte. Yo ya no sé qué hacer, yo no entiendo nada. Como estuve todo el día en la calle, pues no os grabé mucho ni hablé mucho porque no se dio la situación. O sea, fue como que fue más relajado. De hecho, parece que fue menos rato, pero realmente estuve como todo el día. Fuimos a comer fuera, tomamos un cafecito y regresamos ahora. Iba a decir, os enseño algo de las compras, pero las compras son tonterías. Igualmente os los enseño ahora, sí. Pero os iba a contar una anécdota graciosa. Y es que en el lugar en el que comimos, tampoco me puse a grabar mucho porque el lugar en el que estaba yo sentada pues era justo la entrada y no quería incomodar ni a los camareros ni a la gente que estaba comiendo alrededor. Pero se acercó un señor a pedir para comer algo y yo simplemente le dije que si quería podía coger comida que teníamos en la mesa. Y el señor me miró, hizo así y se fue. Así que no quería algo para comer, evidentemente. Y luego se pasó a la mesa de atrás y dijo, ¿me dais algo para comer? Y yo como... así, que si no, luego me quedo calva ya, sin pelo. Están las cositas que compramos. Realmente la mitad de cosas son ropa porque me dio calor y me fui quitando ropa según iba caminando. Puede ser, pero bueno, dejadme que os enseñe. A ver, empezamos con una botella de agua. Siempre acabo comprando una botella de agua porque me da sed y no quiero pagar 2 euros por ella en un restaurante ni nada, pero esta botella de agua es la peor calidad del mundo. Mira lo aplastada que está. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? 20 céntimos, tampoco puedes pedir mucho. Seguimos con un té de melocotón que no sabía mucho a melocotón, pero por lo menos estaba fresquito y consiguió su función, que era refrescarnos. Seguimos con patatas barbecue. Abiertas, me las iba comiendo por la calle, puede que picotee algo ahora, también puede ser. Una laca del pelo que ya se estaba acabando. Esto son unos, ¿cómo se llaman? Son unos barquillos de avellanas, porque realmente yo el otro día compré el pirulín, pero el pirulín sale muy caro y tiene muy poquita cantidad. Y dije yo, puede que sea similar porque es la barquilla con avellanas, pero claro, el pirulín es como si estuviese relleno de Nutella, o sea, chocolate de avellanas, no solo avellanas. Así que este solo sabe a avellanas, tampoco está mal, pero sigo buscando una réplica que no sea tan cara. Takis. Evidentemente no son míos porque a mí me pica hasta la pimienta negra. Son de X y Extreme. Halls de sandía. Este me gusta mucho. Tiene un sabor como muy sutil y rico. En cambio, hay uno que es de cereza que no me gusta nada. O sea, de hecho, me hace doler la tripa cada vez que me lo tomo. Es como que me quedo así como... y muero. Pero este está rico. La bufanda que llevaba porque hacía calor. Otro desodorante porque se acabó. La camiseta que llevaba por dentro porque también tenía calor. Y creo que me queda algo.
Tickets. Pasamos por zona de rebajas para cotillear y porque aún era como muy temprano para ir a otro sitio que teníamos que hacer un recado y no habían abierto. Y las únicas tiendas que están abiertas a estas horas pues son las de franquicias de ropa y así. Y fuimos a echar un vistazo y realmente esto fue más como por probar que otra cosa. Valía como €1. Y dije yo, voy a probar un collar diferente porque siempre llevo el típico collar con la cruz y me ayudó a escogerlo X. No sé qué tal, sinceramente. Siento que es como muy de señora. MILFs. Pero bueno, ya estoy en mi época MILF. Tengo que ir preparándome para los años que me esperan. Y hasta ahí nos quedamos con estas cositas. Realmente, ya os digo, tampoco la idea era ir a comprar nada. Lo que pasa es que yo siempre compro algo de picar porque me gusta tener luego algo cuando llegue a casa y cosas básicas necesarias que simplemente eran como básicos de la casa y poco más. Pues me había gustado grabar algo más en la calle, pero tampoco es como que fuese el momento ni nada. Y luego cuando fui a tomar un café también había mucho ruido de fondo. No sé, preferí estar tranquila leyendo un ratito mientras tomaba el café y demás. Ahora quiero subir una historia para poner que subí el vídeo del domingo, o sea ayer, porque me olvidé de subirlo. Voy a recoger esto, me voy a poner el pijamita y listo. Estoy muy cansada ya y siempre que salgo acabo comiendo chuches, cosa que no ha sido diferente hoy. Me he tragado prácticamente todo. Voy a recogerlo. Cuando me paso todo el día en la calle, estoy súper cansada luego. Voy a poner las almohadas del lado de la cama porque creo que es momento de hacer traslado hacia la cama. Me duele muchísimo la espalda y mañana tengo que madrugar. Así que besitos y nos vemos mañana. Estoy muriéndome de calor. He estado grabando un haul de cositas que me han llegado muy aleatorias. Hay cosas que no he enseñado realmente porque, como os he dicho en el haul, como que quiero usarlas para hacer otros vídeos y no os las voy a enseñar porque si no ya sería como spoiler, ¿no? Pero mira esto. Mira esto. No tengo control. Y ahora mismo tengo que recoger todo. Estoy muriéndome de calor, del asco, te lo juro, porque tenía la calefacción encendida y hace muchísimo calor. Ahora voy a recoger y seguramente nos veamos luego. Por cierto, me probé el collar de ayer que os había dicho. Sí que me da mucha esencia de señora, pero me gusta, es como más elegante. Y pensé que iba a ser más largo, me gusta justo la medida que tiene. Siento que más largo a lo mejor no me hubiese convencido tanto. ¿Qué iba a comer más sano hoy? Pizza. O sea, no, una crema de zanahoria, pero pizza. Mi pelo tieso. Estoy en pijama, o sea, verificación de que estoy en pijama es que creo que ahí tiene un sucio el pantalón. Voy al súper. ¿Qué pelos que tengo, ¿no? ¿Qué pintas? El otro día hice pancito, o sea, pan de molde, pero sigue sin convencerme, es como que está muy masudo, o sea, no está nada esponjosito, como veis, pero no está mal de sabor y huele rico. A ver, estoy un poquito destruida, pero dejadme que os ponga en contexto de todo el día. ¿Por qué he aparecido así de la nada? Ya va a ser la noche, prácticamente estamos ya en la noche, y es que ayer, tirando a la tarde-noche, me empezó a doler la cabeza horrores, o sea, os juro que pensé que me iba a explotar. Y esto se juntó con que me empecé a encontrar muy mal, así que me fui a dormir temprano. Y luego realmente cuando me levanté me seguía doliendo muchísimo la cabeza y hasta después de comer un rato. Extrañamente fue después de tomarme una Monster, o sea, no creo que tenga que ver, pero después de eso me dejó de doler la cabeza. Y ahora iba a grabar un short
para unos rotuladores que me enviaron, que son de acrílicos, que puede que mañana ya os hable un poquito más extensamente de ellos. ¿Y sabéis qué me pasó? Coloqué el teléfono, empecé a hacerlo y me olvidé de grabar. Os lo juro, me olvidé. Llegó un armario que tenemos que montar. Lo íbamos a montar hoy, pero al final lo vamos a montar mañana seguramente para el día de hoy aprovechar y hacer cosas, porque si no uno pierde el día entero haciendo lo del armario. Tengo estas cositas por aquí porque he estado grabando un vídeo de cosas absurdas. Bueno, igualmente va antes que este, así que ya tendréis referencia de qué tipo de vídeo que es. Evidentemente es un vídeo absurdo, sí, pero es la idea, ¿vale? Yo a veces tengo ideas y no sé si son buenas o malas, y luego las llevo a cabo y que sea lo que sea. Tengo este coso de chicles que realmente es de los que tiras y te da un calambrazo y es como extraño. Me dan ganas de que la gente tire de él, pero es que se ve muy falso, así que no tiran de él. ¿Por qué me hacen esto a mí? Y también os quería enseñar algo por aquí, que os acordáis que ayer os dije lo de los rotuladores, que os los enseñaba. Pues son estos de aquí, que de la marca es Tool y Art. Realmente también los podéis comprar en Amazon. Os voy a dejar por aquí como el nombre de la marca y así, porque es más fácil comprar directamente en Amazon muchas veces en vez de las páginas, y estos pues tienen varios artículos en Amazon por si os llaman la atención. Estos rotuladores son unos rotuladores de acrílico. Agitarlo porque esto tiene pintura dentro, así que tienes que, antes de usarlo, y la punta es como retráctil. Igual te vienen como todas las indicaciones y así. Y lo que me gustó también, fuera de que tienen las puntas de recambio por si se te llega a romper alguna, es que te pone la gama de colores aquí en el lateral, exactamente, para que te hagas una idea. Y te vienen muy bien las indicaciones, o sea, aquí en este otro lateral te viene cómo se usan y demás. Y también tengo estos, que son la versión de lápiz, o sea, de pincel. Es como Acrylic Brush Pens. Estos de aquí, estos son una gama de azules que también te vienen por aquí puestos por atrás, bueno, y por adelante realmente. Y la diferencia es que estos no tienes que agitarlos, estos se usan así tal cual. Ya los he estado probando y por ahora mi valoración es muy buena. Es la primera vez que uso rotuladores en acrílico y me ha llamado mucho la atención. El primero que hice, que es este de aquí, bueno, es el primero, no me juzguéis mucho. Además era como un tamaño más chiquitico, estaba probando, pero igual como que me gusta mucho el resultado. Realmente es como que queda muy limpio el dibujo, ¿sabes? No tiene tantos detalles de que a veces se ve cuando pintas con rotulador que pasas varios trazos, pues aquí no se nota tanto. Luego hice este segundo con estos de aquí, hice este segundo. Tiene esa facilidad de que puedes estar corrigiendo todo el rato. Siento que son buenos regalos porque no es algo que suelas tener y porque tiene muchas utilidades. O sea, esto te sirve para dibujar, te sirve para hacer manualidades que te lo indican por aquí y tiene mucha resistencia. Ahora quiero recoger estas cosas porque de verdad es que si no voy a hacer un desastre y quiero intentar aprovechar un poquito más el día, porque ayer sí que me encontraba bastante mal con el tema de dolor de la cabeza, mareada y así, y me he dado una ducha, estoy renovada, muy despeinada realmente, porque aún no se me secó el pelo para nada, y el vídeo que grabé lo grabé así con el pelo a medio. Yo lo que necesito saber es porque cuando voy a grabar un vlog semanal siempre, pero siempre ocurre algo para que el vlog salga mal. O me pongo mala y no grabo, o me pongo de mal humor, o hace mal tiempo y no se puede salir a la calle ni siquiera. Que viene a ser una combinación de las cosas realmente. Pero ¿qué le vamos a hacer? Disculpadme las pintas, es que me acabo de levantar hace un ratito y hace un clima horrible. O sea, el rayito de sol está bien, pero el clima que hace el ruido del viento... bleh.
tengo todo ese caos aún ahí sin acomodar. La mesa va aquí realmente. O sea, la he movido porque estaba grabando unas cosas, pero ahí quedan como las puertas, si os dais cuenta, del armario sin montar, que hay que montarlo. Bueno, y el desastre, que al principio del vlog lo empecé, o sea, lo dije y no hice nada, pero ahí está mi mini desastre. ¡Holi! Ahora tengo que ordenar un par de cosas, lo que os enseñé antes, y a ver si aprovecho y limpio un poquito en general y a ver si hacemos lo del armario, porque realmente desde que os dije que lo tenía que hacer hasta que lo estoy haciendo, está pasando aún un tiempo. He de decir en mi defensa personal que como íbamos a comprar el otro armario, vamos a separar como las cosas de cada uno en un armario diferente y pues es mi excusa perfecta, ¿no? Solo excusándome de que aún no ordené el armario. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tengo la mano así de zombie porque aquí está esta princesa que lleva 5 minutos ahí metida. Bueno, y como no es fallo de costumbre, siempre editando los vídeos tarde. A ver si lo consigo editar para mañana, que es domingo, perfecto. Y si no lo consigo, pues lo dejo para la semana que viene, porque tampoco es como que vayamos aquí a meter prisas, porque sí, realmente. Ya lo veremos. Posiblemente me vea destruida, sí, pero es que estoy sin peinar ni nada, o sea, me levanté, desayuné y me puse a editar. Yo creo que consigo acabar de editar el vídeo para hoy. Van a ser las 2 de la tarde y debería subirlo como cerca de las 7, 8 de la noche. Yo creo que puede ser. Estoy dándole ya como los últimos retoques. Y ahora estoy viendo lo de la miniatura. Pensé que lo llevaría más fácil, pero hay veces que tardo muchísimo en hacer las miniaturas y otras que no. Hay veces que no me convencen absolutamente para nada las miniaturas y como que la voy cambiando bastante. Son las 19:46, así que yo creo que en nada se publica el vídeo. Pone como que faltan 8 minutos para que se procese, pero yo creo que es que tiene la pestaña pillada. Ya me aceptaron para tener miembros del canal y realmente pues por ahí puedo subir previos de los vídeos, puedo subir encuestas, puedo subir muchísimas cosas como para tener un trato así más cercano entre vosotros. Así que si os interesa ver un contenido un poco más personalizado y un contenido más cercano, pues podéis suscribiros por ahí y podemos planear ideas de vídeos y cosas para que las escojáis vosotros directamente y estas cositas del estilo. Y es que está haciendo un clima horrible, sinceramente lleva todo el día con unos vientos de 100 y tantos kilómetros que es una locura. Así que bueno, estoy un poco en pánico. De hecho, dormí súper mal ayer. Es como que dormí un par de horas porque me iba despertando cada rato. Y aquí estoy. Voy a arreglarme un poquito la carita porque siento que es como la mejor opción para yo estar más activa. Si no me veo hecha un culo y me veo con la cara un poco arreglada, pues voy a hacer más cosas realmente. Así que hay que tenerlo en cuenta. Estuve respondiendo unos mails durante un ratito y antes de que me empiece a tontar, necesito arreglar esto. Bueno, si se escucha algo de fondo es porque los vecinos están haciendo algún tipo de construcción. No creo que se escuche igual, como tengo el micro así pequeñito pegado, no debería escucharse. Así que bueno, os iba a enseñar que me llegaron unas cositas de Vinted por aquí, reusando bolsas, muy bien. Voy a abrirlo de este lado para que no veáis mi dirección y no me acuséis.
que generalmente muchas veces cuando vendo cosas por Vinted, que es cosas que o no usas o siguen nuevas y no has estrenado o no te sirven, o en general, pues a veces dejo el dinero dentro de la aplicación porque me sale más rentable aprovecharlo ahí en vez de pagar de mi propio dinero. Es como unas matemáticas extrañas, o sea, como técnicamente yo no lo pagué, sino que me compraron algo y el dinero se quedó ahí acumulado, yo siento como que no estoy gastando nada, así como que es gratis, ¿no? Iba a hacer como un vídeo de un haul de Vinted y así, pero tuve un problema con un pedido, así que no va a verlo. Así que tenéis aquí un mini haul el día de hoy. Empezamos con un jerseycito. No sé si se vaya a distinguir desde ahí, pero un jersey normalito, realmente. Simplemente buscas cosas de segunda mano, que literalmente esto está mejor que cosas que compras en tiendas, porque oye, hay gente que es bien cochina en las tiendas y parece que ahí fue a dejar basura, porque hay ropa rota, manchada. Bueno, el apocalipsis. También tenemos que cuando compras en lote a veces te sale más barato. Camisita simple, negra, pero si os dais cuenta es como ajustada. Es que no se va a distinguir. Luego me las pruebo, ¿vale? Pero es como ajustada y me gusta que sean ajustadas aquí en el torso y que no sean cortas, porque no quiero ir con la barriga al aire todo el día. Me tiene cansada ir con la barriga al aire. Que además cuando uno come eso, cambia de forma. Regalitos. Aquí te ponen cosas extra. Este es como un collarcito. Bastante lindo, la verdad. ¡Ay! Es un collarcito de estos. Un guardapelo se llama realmente. O portafotos, pero tiene como un caballo. Tendrá fotos de alguien. De mi bisabuela. O sea, tiene como el enganche aquí para poner las fotos, los huequitos. No creo que lo use este realmente. Y ahora vamos con el segundo, que este creo que solo era un pantaloncito. Efectivamente, era solo un pantaloncito. No sé cómo enseñaroslo desde ahí para que lo distingáis. Lo voy a lanzar aquí al armario y ya lo ordenaré. Me llegó esta que es la segunda parte de un haul que estoy grabando. Así que estoy intentando acomodar aquí un poquito las cosas para grabarlo ahora. Me he peinado, cosa poco común. Quiero como mejorar la iluminación porque suelo encender las luces y poco más. Y días como hoy, que está el día un poco gris. A ver, para vlogs no, porque el vlog estás ahí todo el rato moviéndote de un lado a otro, grabando tomas que duran un minuto. Y es complicado acomodar la iluminación todo el rato. Pero para vídeos que duran un poquito más, pues quiero mejorarla, sobre todo porque tengo las luces, ¿sabes? O sea, hay que aprovechar las cosas que uno tiene. Porque yo me pongo a grabar sin pensar, como hago todo, sin pensar, y así acabo. Así que voy a poner estas lucecitas a ver si mejoran la imagen también. Y voy a ponerme a grabar esto ahora para que me dé tiempo para hacer más cositas. Vamos a ello. Ya acabé de grabar y tengo que ver qué tal, porque, a ver, yo en la tele pongo como la pantalla compartida para ver dónde está enfocando la cámara. Pero es como que a veces ahí veo la imagen súper fea, es como que no sé. Y esto que encendí las luces, me peiné y todo, lo hice específicamente para que saliese bien en el vídeo. Y siento que no ha quedado tan bien, o no sé. No sé, me veo como medio dorito en la pantalla, me veo como amarilla, me veo con las ojeras ahí así, modo vampiro, y eso que realmente me maquillé para que no se viese. Pero bueno, luego lo exporto, lo paso al ordenador y vemos qué tal y nos ponemos a editar alguna cosita. Ahora lo que toca, evidentemente, es ponerse a ordenar este Cristo antes de que empeore. No tengo autocontrol cuando estemos hablando de galletas. Y estoy llenísima ahora, voy a reventar. Ay, bueno, aún estamos viendo, vamos a acabarla ahora, la película que pusimos hoy, que es la de Camino Sangriento 6.
o esto en inglés porque no sé pronunciarlo. Realmente siento que en las últimas películas de Camino Sangriento como que han desvariado un poco y a ver, es lo que te esperas, tampoco es como que te esperes algo que la historia sea súper lógica, coherente y de que esté totalmente enlazada. Es una película estilo terror gore que literalmente te da lo que te ofrece sangre y cosas censurables y es lo que recibes. Si quieres ver la explicación de dónde salen estos monstruos, estas cosas, no lo vas a tener evidentemente, porque no es lo que pretenden, ¿vale? O sea, ellos no pretenden enseñarte una moraleja de la vida, no te van a dar una historia súper elaborada. Son como las de Destino Final, o sea, siguen como la misma fórmula. Si las conocéis o no, realmente son unas películas en las que aparecen unas personas deformes, monstruos, por así decirlo, pero son personas realmente, y son caníbales. Un grupo de jóvenes estúpidos se pierde en medio de la nada o están en un lugar y ellos aparecen y los van matando a todos. La fórmula siempre es la misma realmente. No sé, estas películas son muy entretenidas porque muchas veces otras películas que están súper desarrolladas, que son técnicamente increíbles o cualquier cosa, no son tan entretenidas, como que te van aburriendo, y esta es súper entretenida. A mí toda la saga me parece entretenida porque vengo a lo que vengo. Dadme show. Como veis, apagadas. En realidad tampoco es como que se vean, pero es que realmente hace un clima horrible. Y quiero grabar ahora una cosita que es como haciendo unas manualidades, por así decirlo. Así que voy a como buscarlo e intentar ponerme ahí. No se ve, ¿vale? Pero todo está a oscuras ahí. Pues ponerme ahí y encender las luces para ver si se ve todo más o menos bien, ¿sí? Quiero ponerme como en esta zona. Yo sé que no se me va a ver bien ahora, pero voy a encender como las lucecitas. A ver si lo consigo. Esta. Y esa. Y debería vérseme bien. Voy a poner la pantalla compartida aquí para ver si se me está viendo bien y no estar grabando a lo loco. Porque yo ya no tengo justificación para ser tan desastrosa. Aquí encendido. ¡Ah! ¡Esto no! ¡Aquí no es! Tengo que ir a buscar las cositas y ponerlas aquí, porque no traje nada. Aquí hace dentro muchísimo calor. Realmente lo que quiero hacer es como unos pines, figuritas, llaveros, por así decirle, que son estos que tengo por aquí, y los voy a hacer con arcilla. Y voy a ponerme este tapete que tengo por aquí como para no manchar absolutamente nada. Es la idea, ¿no? Creo que necesito como un cúter para abrir esto porque si no complicado. Vosotros no lo habéis visto, pero acaba de caer un rayo frente a la ventana. Tengo miedo, o sea, realmente a veces tengo miedo que se reviente una ventana, porque yo no tengo persianas en casa, ¿vale? Y cuando hace viento, empieza así a tambalear la ventana y digo yo, eso va a reventar en mi cara. Yo sé que esto no se ve muy bonito por aquí, pero no quiero manchar absolutamente nada, ¿vale? Vamos a abrir la arcilla, lo primero. Está la mezcla más tiesa. No voy a hacerle promo a la botella de agua. No me pagan, no hay promo. Voy a tener que ir a por el rodillo un por encima, o sea, voy a tener que ir haciéndome paseitos de un lado a otro. Creo que sí. Igualmente hay arcilla que suele ser más blanda. Esta yo no sé por qué está tan dura. Y aunque esté como una piedra, la podéis rehidratar, porque realmente esto es tierra, básicamente, hecha una bola con masa. Así que si tenéis arcilla, aunque esté como una piedra, puedes rehidratarla. Ay, tengo el micro en la axila. Bien vais a escuchar desde ahí. Bueno, yo ya me he cansado de hablar. Si hablo y hago esto al mismo tiempo, alguna de las dos cosas no va a salir bien. Así que nos vemos al rato, cuando esto haya terminado. Me descongelé unos panes, tengo aquí unos pickles, pepinillos, y aquí unas patatas para hacerme un sándwich de patatas. Y estamos viendo 2 hombres y medio.
Ya nos quedan pocos capítulos para que se vaya Charlie de la serie. Olis, tengo que recoger todo esto realmente. Voy a ponerme esto aquí. Y es que se me acabó la batería del teléfono mientras estaba grabando un short que iba a ser de esto, de este muñequito que estoy haciendo. Y literalmente me enteré cuando ya estaba muerta la batería. Así que como quería seguir grabando del vlog, me grabó un pedacito con su teléfono que luego me lo pasa. Bueno, y después de tomar una merienda, como visteis antes, lo que hice fue seguir un ratito con esto. Ya lo voy a poner a secar, a ver qué tal, cómo queda. La verdad es que está un poco feillo, pero a ver, es práctica, ¿no? Igualmente lo quiero tapar bien para que no esté peor aún cuando lo vaya a abrir la próxima vez. Todo eso que está ahí, literalmente es del armario que montamos. A ella le gusta morder los cartones, así que tiene como una construcción ahí montada. Una, 2 horas por ahí más o menos me vaya a dormir y no creo que vaya a hacer nada mucho más interesante. Aunque en realidad en el día de hoy tampoco es como que haya hecho cosas súper interesantes. Si estoy trabajando o haciendo cosas, pues os comento lo que hice más o menos, pero no lo puedo grabar. Siento que están divertidos también los vlogs en los que uno va a 1000 sitios y hace 80.000 cosas, pero siento que vlogs realistas de un día también están bien para que uno no se compare y diga, es que yo no hice todo eso. Es que mi día fue muy aburrido, es que los días son diferentes, la gente hace cosas diferentes y evidentemente siempre está más divertido un vlog en el que haga 80 cosas, pero no todos los días hago eso a lo mejor es un día a la semana o un día al mes, así que simplemente tienes que sentirte bien con lo que has hecho y si consideras que no ha sido suficiente, pues intentar mejorarlo al próximo día y así que nos vemos.